Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, jueves 26 de junio. Y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana bastante húmeda, cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, luego de muchas cosas que tal vez hemos tenido que realizar, que ya estaban programadas y otras que han llegado a nuestras manos para que las manejemos y hagamos las cosas que tenemos que hacer. Es necesario que en medio de tantas situaciones permanezcamos tomados de la mano de la palabra del Señor, porque reconocemos que son medios donde hay muchas voces, demasiadas voces en las redes sociales, demasiadas voces en los aires, pero la voz que tenemos que escuchar es la voz del Espíritu. Y cuando hablamos de la voz del Espíritu, hablamos no de una voz ultratumba, no hablamos de una voz que tal vez tú puedas pensar que es algo falso. Hablamos de una voz que el Espíritu Santo produce dentro de ti cuando tú comienzas a buscar al Señor solo porque Él te buscó primero. Fíjate que en este hermoso día, como todos los días, queremos darle gracias a Dios porque nos permite estar en pie y queremos presentar estas redes sociales, ya que son mal utilizadas y hay un contenido inapropiado, lo sabemos de manera terrible, pero es para nosotros como iglesia del Señor que tenemos la conciencia de los tiempos que vivimos. Nosotros sabemos que es un medio de evangelismo muy bueno, a pesar de que no desechamos el evangelismo personal, que es ese que hacemos de contacto directo con las personas que nos conocen, las personas que aún no nos conocen, pero de alguna manera hay algo que emitir, hay un mensaje que transmitir, y ese mensaje, Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón, buenos días. Hemos estado un poquito ausentes de las redes sociales en estos días por cuestión de unos estudios que hacemos y probablemente también otras situaciones que han interferido, pero gracias al Señor estamos en pie y tomando en consideración que en medio de un tiempo como el que vivimos, sabemos que hay muchas voces en los aires, pero la iglesia que sabe, que porta la presencia del Señor, sabe que hay un mensaje que emitir, y el mensaje es que Cristo perdona, que Cristo sana y salva. Dios te bendiga, hermano Eric Soto, que Cristo transforma la vida del ser humano. Fíjate que algo que no puede hacer lo que es la psicología, probablemente la medicina, tiene ciertos alcances porque Dios le ha permitido tener ciertos alcances. Sin embargo, la palabra del Señor que nos presenta a Jesucristo como el cumplimiento de una promesa que Dios hizo a un pueblo, a un hombre patriarca llamado Abraham, y por ahí Dios le plació tener un pueblo que fuera su expresión, un pueblo que pudiera dar testimonio y que viviera de manera diferente, un pueblo que pudiera entender que como esta vida ha sido tal vez afectada por el pecado, Jesucristo no se quedó allá arriba en el cielo, Él descendió a la tierra y Él se encarnó en el vientre de María y Él cumplió con el proceso que necesitaba la humanidad para ser redimida, y es que ser redimidos representa nuestra salvación. Jesús es el segundo Adán, como lo presenta el apóstol Pablo en su teología, porque el primer Adán fue el que se echó a perder por causa del pecado y perdió el contacto directo con Dios. Sin embargo, el segundo Adán, que es nuestro Jesús, Él vino a la tierra y entregó su vida por ti, por mí, porque era necesario, porque Él cumplió con todos los preceptos de la ley, porque Él pudo llevar en sí mismo el pecado de todos nosotros y no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día, y por causa de su resurrección nosotros tenemos la vida del Espíritu. Y en este momento yo te voy a invitar a presentar esta red social, a presentar este espacio para que sea el Señor. Dios te bendiga, Arlene, buenos días.
gracias. Dios bendiga a cada hermana, cada amigo, cada amiga que tiene contacto en esta red social. Si compartimos las redes sociales con tus contactos y los míos, esto puede llegar mucho más y alcanzar más personas. El tiempo que vivimos es uno demasiado postrero, un tiempo fuerte, y es necesario que la gente entienda cuál es el mensaje del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre amado, por permitirnos abrir nuestros ojos a un nuevo día. Padre, gracias por permitirnos, Señor, entender que fuera de ti no hay quien salve, oh Dios, y que en este día tú lo has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Oh Espíritu Santo, en esta hora, Padre, te damos las gracias porque fue por tu Espíritu que pudimos entender que estábamos en pecado, Padre, que estábamos tal vez de manera religiosa, pero no con la revelación de Jesucristo. Oh Espíritu Santo, gracias por hacernos entender que el pecado nos aleja de ti. Oh Señor, gracias por hacernos entender que el pecado, Señor, no nos permite más que permanecer a distancia. Cuando el velo fue rasgado por causa de que Jesús llevó el pecado de todos nosotros, pero Él resucitó al tercer día. Y es necesario, Padre amado, que la gente entienda el mensaje del último tiempo, que no somos una denominación, que no somos un grupo religioso, que somos nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo en la tierra. Oh Padre, te pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio. Tú eres el único, Señor, que puedes llevar las vidas al conocimiento de la verdad. Oh Espíritu Santo, tu iglesia todavía aquí en la tierra, que es un cuerpo, Padre, orgánico, que todavía se mueve por la tierra porque el Espíritu Santo nos tiene aquí en pie. Oh Padre, en esta hora yo te ruego que tú convenzas cada vida, que yo pueda tener algún alcance en mis contactos para que pueda entender que estamos en el tiempo postrero, pero que tú regresas, oh Dios. La gloria es para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano Reinaldo. Dios bendiga a cada hermano y cada hermana que tiene a bien conectarse con nosotros en la hermosa mañana de hoy. Saludamos a mi hermano Eric Soto, su esposa Dora. Dios bendiga a cada vida. En esta hermosa mañana queremos compartir. Sabemos que tenemos un escenario que sobre todas las cosas nos anuncia algo que tiene que acontecer, pero la Biblia demanda, porque el único novio que ve a su novia antes de casarse y de llevarla a las bodas es nuestro Señor, que a través del Espíritu Santo nos capacita y nos prepara. Dios te bendiga, José Echevarría. Él nos prepara para ese encuentro. ¿Y cómo nos prepara? A través de su palabra. ¿Cómo nos prepara? A través de la relación con el Espíritu Santo, porque es necesario. Él nos dio unas arras que son nuestro compromiso de que nosotros le pertenecemos al Señor. Y es necesario que tú entiendas que hay un mensaje completamente equivocado en medio de nuestro tiempo, porque hay un mensaje que se está dando a nombre de una denominación religiosa, a nombre tal vez de un grupo particular, pero nosotros sabemos que el arrepentimiento nos hace a nosotros reconocer, porque el Espíritu Santo te revela el peso de tu pecado. Y en ese momento, cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, lo que estamos predicando es lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que lo que Él hizo en la cruz tiene un significado para nosotros muy grande, porque Él no se quedó muerto, Él está vivo y Él regresa por su iglesia. Y es necesario que leamos la palabra y llevemos el mensaje. El mensaje del Señor se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1, en dos lugares, y Efesios 5:1. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 3 y verso 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Eso dice Primera de Juan 3:1. Y Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos
amados. Fíjate que cuando vamos a un circo a observar tal vez la obra que tienen ellos de entretenimiento y ver cómo esos animales son adiestrados y ejecutan cosas de seres humanos, nosotros sabemos que solamente eso es algo que ocurre en medio de una verdad, de una preparación donde se castiga en ocasiones a esos animales para que ellos puedan ejecutar la orden que se les pide. Nosotros sabemos que eso no es propio de la naturaleza del reino animal, porque el reino animal puede aprender ciertas cosas, pero con limitaciones. Sin embargo, el ser humano, Dios le dio unas capacidades para que pueda aprender, unas capacidades para que pueda comunicar, unas capacidades para que se pueda relacionar entre sí. Y es que nosotros, Dios nos hizo como la corona de la creación, pero siendo la corona de la creación, siempre tenemos a alguien que nos trata de entorpecer el nosotros entender el propósito de Dios sobre nuestra vida, y ese que nos hace la contra, por algún tiempo se le ha permitido que lo haga, y es el enemigo de las almas. Pero el enemigo de las almas está derrotado porque Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, porque en el momento que Jesús entrega su vida y resucita, Jesús está estableciendo un pacto de nuevos hijos, hijos que tal vez nacieron en pecado, pero esos hijos, en el momento de entender que su condición de pecado es una que los aparta de Dios, esos hijos tienen la necesidad de entender que tienen que buscar a Dios, no de una forma religiosa, no de una forma tal vez donde podamos llegar a hacer una serie de rituales. Simplemente nosotros tenemos que confesar que somos pecadores y que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado, y en el momento que Jesús es revelado a nuestra vida, salimos del aspecto religioso y comenzamos a tener una relación de una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida en Cristo nos convierte en hijos, nos convierte en hijos, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Unigénito era el único en aquel momento, antes de él entregar su vida. Dice la Escritura que era su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en otra porción de la palabra sabemos que Jesús se convierte en el primogénito de muchos, porque él resucita conquistando un cuerpo completamente nuevo y espectacular, para que nosotros podamos no ser deudores del pecado, porque en este tiempo sabemos que hay muchas situaciones de salud que probablemente intervienen en nuestra vida. Dios te bendiga, José Echevarría. Pero es necesario que todo aquel que está en Cristo pueda entender que mientras tienes el propósito de Dios vivo en tu vida, ese propósito te sostiene, y ese propósito no va a impedir nada ni nadie que tú puedas hacer lo que tienes que hacer. Por eso en este tiempo postrero de tantas voces, sabemos que lo que es religioso ha decepcionado a muchas personas. Sabemos que lo que es religioso probablemente dura muy poco tiempo, porque es una actitud probablemente de emoción, de una actitud probablemente de un compungirse en el momento, pero verdaderamente no es suficiente. Porque cuando tú tienes la revelación de la palabra, no es que tú eres perfecto, pero la palabra dice que en Cristo Jesús nosotros recibimos las fuerzas que probablemente el que no tenía ningunas, probablemente estaba a punto de mirar hacia atrás, pero en el momento que tú invocas el nombre del Señor, en el momento que tú clamas al cielo, tú comienzas a entender que hay una relación muy fuerte entre tú y Dios, y que es posible únicamente por Jesucristo. Dice Primera de Juan
Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Probablemente tú te estés preguntando, ¿por qué será que tengo tantas situaciones desde que estoy buscando a Dios o desde que he hecho público que me convertí a Jesucristo? Probablemente Dios te bendiga, Joel Salas. Buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en Primera de Juan, capítulo 3:1 y Efesios 5:1. Tenemos las dos teologías, la teología juanina y la teología de Pablo. Sabemos que en la teología de Juan estamos viendo la profundidad de cómo nos presenta él a Jesús y nos hace entender, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros sabemos que hay unas situaciones de oposición en medio de un tiempo postrero donde nosotros sabemos que hay demasiadas voces, pero solamente en Cristo Jesús nosotros entendemos que aunque se levanta la oposición, sabemos que es parte del propósito, porque en Cristo Jesús nosotros sabemos que hay una cruz que cargar. Probablemente si hubiéramos estado en el pecado nos preguntamos continuamente qué hicimos para merecerlo, pero yo quiero decirte que cuando nosotros somos tocados por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de nuestra condición y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hay personas que no valoran el amor. Y cuando te hablaba del ejemplo de los animales del circo, que son adiestrados para ejecutar tal vez un show, una presentación, debo decir, cuando nosotros hablamos del ser humano, la corona de la creación, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y decir que lo hizo a su imagen y semejanza es decir que su espíritu está en nosotros. Cuando nosotros entendemos quiénes somos en Él, nosotros en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios, y cuando somos hijos de Dios vivimos sujetados a su palabra, vivimos sujetados a lo que Él nos enseña en su palabra, y es necesario que en medio de un tiempo postrero saquemos a un lado todo aquello que pueda poner fractura al cuerpo de Cristo, todo aquello que pueda romper de alguna manera lo que establece la palabra, y es que la palabra dice que nosotros somos un cuerpo, y en ese cuerpo no hay fractura, en ese cuerpo no hay división. Necesitamos que la iglesia del Señor, que reconoce el tiempo que vive, interceda por aquellos que se encuentran en oscuridad, que interceda por aquellos que probablemente se encuentran en confusión. Cuando salimos a predicar la palabra, ya no de manera electrónica, sino de manera personal, cuando salimos a las plazas o salimos tal vez a tocar la puerta de nuestro vecindario, probablemente encontramos personas que están muy lastimadas, personas que están lastimadas por los mismos religiosos de la época. Y es que en medio del tiempo postrero que vivimos, sabemos que una de las artimañas del enemigo es usar el espíritu religioso para cerrar los oídos de aquellos que probablemente se encuentran acallando su conciencia con el aspecto religioso. Fíjate que el aspecto religioso es el esfuerzo únicamente de un ser humano. Dios te bendiga, Gloria Gutiérrez, buenos días. Es cuando dejamos a Cristo a un lado, pero todo el esfuerzo humano se procura agradar a Dios mediante esfuerzos humanos, realizando obras, y sabemos nosotros que es necesario que tú entiendas que la salvación es un regalo de Dios, que la salvación el hombre no podía adquirirla por sí solo, porque el hombre necesita arrepentirse y entender que su naturaleza pecaminosa le condena a la muerte, y que es necesario que tú entiendas que cuando tú eres transformado por
medio del Espíritu Santo, tu condición comienza a cambiar. Y es porque el Espíritu Santo dentro de ti te da razones y motivos, te habla por su palabra, te provoca un hambre tremenda de buscar la palabra, de orar, de ayunar, porque es necesario que tú tengas contacto con el cielo, porque lo que vio Jacob en el Antiguo Testamento, aquella visión, mientras él había salido de su casa como engañador, y sabemos que dejó a Esaú tal vez muy molesto, enojado por causa de aquello que él quería, que era los privilegios de ser el primogénito, porque él no le, ¿verdad? En ese momento él quería tener los privilegios que otorgaba la bendición del padre. Pero dice la palabra que cuando Esaú llega de allá del campo, Esaú tenía tanta hambre que entendía que la primogenitura no era importante. En ocasiones nosotros también podemos entender que hay personas que no valoran la salvación y las personas se limitan a ser religiosos, a ver una película que tal vez les ponga a llorar, como el guión de Mel Gibson con la película de Jesús, muy buena por cierto, pero sabemos que todo eso son cuadros y que es necesario que tú puedas entender que Jesucristo no es solamente parte de un guión, de una película, sino que Jesucristo es un personaje real. Él está vivo, Él descendió a la tierra, es nuestro Dios. Él quiso dejar su trono de gloria para ser revelado a nosotros, y nosotros sabemos que la dureza que vive el pueblo de Israel en este tiempo es parte de lo que estaba establecido para el pueblo de Israel, porque mientras Daniel oraba, mientras Jeremías también intercedía, a Jeremías se le da la capacidad de poder visualizar todo lo que acontecería y lo deja en sus escritos, los mismos escritos que consultaría Daniel siglos más adelante, cuando un día observa que 70 años estaban ya pasando y él estaba consultando la profecía de Jeremías en el capítulo 25, y sabemos por la palabra que todo eso lo llevó a él a interceder. Y cuando él intercede se da cuenta que Dios se había emitido un juicio sobre el pueblo, porque el pueblo había dejado a un lado, había olvidado el pacto que se había hecho en el desierto y había olvidado tantas cosas. Y es necesario que nosotros entendamos que nuestro Dios es un Dios de pacto, que Dios prometió darle un territorio a la nación de Israel, y sabemos que la nación no pudo conquistar todo lo que se suponía por causa de su inestabilidad, por causa de su incredulidad. Probablemente todas esas cosas intervinieron, pero su incredulidad estaba establecido que sería el tiempo para la iglesia. Es la pausa que se llama gracia, donde los gentiles que somos nosotros hemos sido convencidos por el Espíritu Santo de un arrepentimiento, porque es necesario. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Probablemente tú te estés preguntando por qué tengo tanta dificultad para moverme en el trabajo. Dios te bendiga, Mirelsi, buenos días. ¿Por qué tal vez tengo tanta dificultad para relacionarme aún dentro de lo que llamo la congregación? Pues nosotros sabemos que el mundo, la palabra mundo, envuelve un cosmos, unos sistemas que están a nuestro alrededor, y probablemente eso de ser hijos de Dios no te va a hacer encajar en grupos que no son los verdaderos hijos de Dios. Por eso siempre insistimos que no somos una denominación. Presentar la iglesia como una denominación es reducir el cuerpo de Cristo a un grupo más, y nosotros no somos religiosos. Nosotros somos nacidos y redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros no nos identificamos como un grupo religioso, porque es algo que reduce el cuerpo de Cristo a un sector, y nosotros sabemos que el cuerpo de Cristo está regado por el mundo, y que el Espíritu Santo actualmente se encuentra convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Lo que la sociedad indica que es iglesia son denominaciones
denominaciones, son grupos religiosos, son edificios de concreto identificados con un letrero, probablemente para identificar un grupo que adora de manera diferente. Pero nosotros no somos un sector de personas que adoramos únicamente de una manera. Nosotros hemos entendido que lo que pasó en la cruz del Calvario nos representa nuestra libertad, representa ese depósito de la palabra que hoy podemos tener la manera de logos, a manera de formato de papel electrónico o tal vez de diferentes maneras, porque hoy en el tiempo de la gracia es un privilegio tener la palabra de Dios. Pero las personas que han sido lastimadas por lo que es religión probablemente mantienen sus Biblias aisladas, cerradas, no quieren saber de nada porque hay muchas personas lastimadas por la religión, y nosotros necesitamos como hijos de Dios reconocer: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y es necesario que nos atrevamos a entender que el mundo rechaza todo lo que es de Dios, pero que nosotros como hijos de Dios, nosotros tenemos que manifestar ese amor que nos ha sido revelado. ¿Cómo nos ha sido revelado? Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Nosotros entendemos que estar en un aspecto religioso nos puede llevar toda una vida a estar en un mismo lugar, pero no se trata de ser religiosos ni de perdernos una sola reunión de nuestra congregación. Se trata de nosotros vivir la palabra, de ser imitadores de Dios. Y para esto el apóstol Pablo, cuando vemos la teología de Pablo en Efesios capítulo 5 y verso 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es decir, que el apóstol Pablo entendía que hay que ser imitadores de Dios como hijos amados. Los hijos no se comportan de una manera irrespetuosa con sus padres. No se supone que un hijo se comporte de una forma diferente a lo que se le enseñó, pero nosotros sabemos que como hijos de Dios tenemos presente que en el Calvario lo que Jesús hizo por nosotros fue recuperar este mundo que estaba perdido, y tal vez en este momento necesitamos batallar contra lo que se llama cosmos o sistemas que nos rodean, porque probablemente el verdadero gobierno para Jesucristo va a ser cuando vivamos en ese momento del milenio. Pero sabemos que en este tiempo de gracia Jesucristo vive en algunos corazones, y en esos corazones a esos le llama iglesia, le llama la novia del Cordero. Y es necesario que tú entiendas que el mensaje para nosotros no es uno religioso, que el mensaje para este evangelio es uno de arrepentimiento, porque nosotros, por más que nos esforcemos en llevar a cabo las reglas que el hombre te pueda establecer, que se llama religión, eso no te va a transformar más que por fuera. Pero lo que te transforma por dentro es un encuentro con Jesucristo, es entender, igual que Pablo, que él iba persiguiendo a aquellos del camino y que fue necesario que perdiera la vista, aunque fuera de manera temporera, para él entender que Jesucristo era quien le estaba llamando, que cuando él perseguía aquella iglesia que él creía que era un grupo religioso más, probablemente él creía que con eso acabaría el movimiento de Jesús de Nazaret. Él necesitaba entender que él también era parte de ese propósito, y para ese entendimiento tuvo que haber una revelación. Y Jesús mismo le habló a Pablo. Por eso nosotros nos convertimos en ese instrumento que se llama iglesia, que tiene hoy la presencia de Dios, y no podemos identificarnos como un grupo religioso o como una denominación, porque el Espíritu Santo en nosotros es un personaje y está vivo, y nosotros tenemos comunión por medio del Espíritu Santo con el cielo, porque así Jesús lo estableció y le dio poder a lo que hoy le llamamos iglesia. Probablemente tú lo estás viendo como un grupo religioso, pero el corazón que está sujetado a la palabra del Señor se convierte en iglesia. Es que el corazón que es guiado por el Espíritu Santo no habla más que del mensaje del evangelio. ¿Cuál es nuestro evangelio? Jesús. Jesús es el anuncio, es la buena noticia de que el ser humano caído en estado religioso no puede
no manifestar vida, porque solamente las reglas humanas le van a satisfacer tal vez su mente, pero no establece el vínculo con el Padre. Nosotros sabemos que lo que es religioso es un intento meramente humano de querer poder mostrar que eres bueno, pero la palabra dice, hablando de alguien que era un joven rico, que él había seguido todos los mandamientos, todo lo que se había estipulado en el judaísmo, pero el mismo Jesús le dijo, solamente hay uno, y es el Padre. Nosotros sabemos por la palabra que en medio de un tiempo de muchas voces religiosas probablemente haya una distorsión, y necesitamos sacar el mensaje de lo que realmente es, y es Cristo Jesús. Cristo es quien transforma, y no una transformación meramente estética o superficial. La transformación que hace Jesús es una que viene de adentro hacia afuera. Por eso necesitamos, cuando la iglesia sepa quién es, cuando la iglesia se identifique como lo que es, como los hijos de Dios, va a entender que su mensaje es uno de arrepentimiento, va a entender que hay gente que está tirada por causa de la gente religiosa, que tal vez quiere agradar a sus líderes, pero no vive la palabra. Y es necesario que tú sepas que lo que pasa allá en el oriente nos está dando la señal, porque Israel es el reloj profético, y nosotros sabemos que cuando viéramos estas cosas es necesario que la iglesia entienda que en cualquier momento ella ha de subir, y es necesario que estemos preparados. Pero mientras estemos bajo un mensaje religioso, mientras estemos bajo un mensaje divisorio, no vamos a estar nunca unidos para entender que el cuerpo de Cristo es uno, que el cuerpo de Cristo es uno, y que solo Dios convence de pecado, justicia y juicio, que probablemente podemos seguir todas las reglas que nos pongan, pero eso no te da el permiso de ser salvo. Lo que te va a hacer a ti entender que eres salvo es la presencia del Señor en tu vida, porque estas señales seguirán a los que creen. Y es necesario que tú entiendas que estar en un aspecto religioso es establecer algo contrario a lo que dice la palabra. La palabra es vida, es espíritu y es vida, y nosotros no podemos permanecer en muerte, porque estar en un aspecto religioso es permanecer en muerte a una distancia tremenda. Por esa razón nosotros hoy te hacemos saber que hoy es el día de salvación, que hoy es el día para reanudar nuestra relación con el Señor. Así que en este día te dejamos con estos dos textos, Primera de Juan 3:1 y Efesios 5:1. Dios te bendiga en este día. Vamos a orar. Comparte este en vivo con alguien para que más vidas sean añadidas al cuerpo de Cristo. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Reconocemos, Padre, que el mensaje nuestro no es uno religioso, tampoco es uno de secta, Padre. Nosotros sabemos que hay un arrepentimiento que se tiene que dar en medio del corazón de alguien que ha sido una piedra, Padre, que el pecado le ha endurecido, o Padre, que no quiere escuchar más de ti porque está en un aspecto religioso, pero en esta hora, entendiendo que somos iglesia y que nos manifestamos como hijos de Dios, en esta hora, Padre, de lo que hemos recibido, eso damos. Padre, hemos entendido que ser religiosos nos mantiene aislados, pero Padre, hemos entendido que cuando nos arrepentimos, manifestamos el poder del amor, el amor que es lo que nos hace hijos de Dios. Oh Padre, gracias por tu Espíritu Santo, y en esta hora yo te ruego que toda persona que ha sido lastimada por la religión, Padre, tú le sanes el corazón y tú le cambies su mente, Padre, para que entienda que el tiempo se acaba, para que entienda, Padre, que ser religiosos no te da, Padre, la entrada al cielo. Espíritu Santo, te pido que convenzas de pecado, justicia y juicio, y en esta hora, Padre, trae arrepentimiento. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Nosotros nos congregamos en la iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, pero en este día sabemos que tendremos un culto hermoso en honor a nuestro Dios, y te invitamos a que seas parte de la búsqueda del Señor de manera intensa, no de manera religiosa, sino en el Espíritu. Así que en este día Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.